Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35, hasta el capítulo 10, versículos 1 y del 6 al 8. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió con estas instrucciones: Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De joven, en las dinámicas del aula de clase en el colegio, a veces se nos invitaba a imaginar cuál sería el epitafio o la frase síntesis que quisiéramos que colocaran en la lápida de nuestra tumba una vez hubiéramos cumplido la gran misión en nuestra vida. De alguna manera soñábamos, éramos jóvenes, y los sueños de alguna manera son motores para vivir, para desarrollar la existencia. Soñábamos con un gran mensaje que hablara de la bondad y la nobleza de nuestros actos. Pues bien, de Jesús se afirma una bellísima frase que bien pudiera ser un epitafio que, colocado en la lápida de su tumba, hubiera perdurado por toda la eternidad. De él dicen los evangelistas esta sencilla frase: pasó su vida haciendo el bien. Cuando miramos el Evangelio de hoy, encontramos claramente las acciones concretas que respaldan esta afirmación de los Evangelios y que son una corta pero diciente síntesis de lo que es la vida de Jesús. Pasó su vida haciendo el bien. En efecto, el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo en el capítulo 9 y capítulo 10, nos habla cómo Jesús pasó su vida anunciando el reino de los cielos, curando enfermedades, mitigando los dolores de los suyos, compadeciéndose de su pueblo, porque vivían como ovejas sin pastor, sin una guía, sin una luz, de alguna manera como embotados, dispersos, distraídos, al garete de la vida, a lo que fuera resultando. Luego Jesús hace una invitación al grupo de sus discípulos, reconociendo que la cosecha, la mies es abundante, pero hay pocos trabajadores para cosechar. Por eso nos invita a que roguemos al Padre de los cielos para que envíe muchos trabajadores a su mies. Ciertamente podría entenderse este texto en un sentido vocacional y dirigido a pedir muchas consagradas, consagrados, muchos sacerdotes dedicados a la mies, la humanidad y al trabajo de evangelización. Pero este texto trasciende ampliamente el sentido vocacional, invita a todo bautizado, aquella persona que verdaderamente se experimenta hijo o hija de Dios, a reconocer la altísima misión de ser evangelizador, portador y anunciador del mensaje de Jesús, primero en su familia, luego con sus amigos, compañeros de trabajo y extraños, y siempre con la oración, con las palabras, pero sobre todo con el testimonio de vida. Nos dice el evangelista que Jesús a sus discípulos les da poder y autoridad para expulsar el mal de los hombres y curar toda enfermedad y dolencia. Y al final nos hace una advertencia: este regalo es don de Dios, es gratuidad de Dios,
Por eso no podemos volverlo negocio, no podemos colocarle un costo económico. En el fondo invita no solamente a consagradas y consagrados, sino a los laicos de a pie y a los bautizados que sienten su llamado y la misión evangelizar, los invita a reconocer que la gratuidad de Dios nos impone ser gratuitos en el anuncio del mensaje a los demás. Hoy tenemos que reconocer que todo lo que tenemos muy en el fondo no lo debemos solamente a nuestras capacidades o a una buena familia que hayamos tenido. Todo lo que poseemos en capacidades, talentos, dones, bienes, historia, en el fondo es pura gratuidad de Dios. Por eso, lo que con tanta abundancia hemos recibido gratuitamente del amor divino, entreguémoslo gratuitamente a los demás. Aprendamos a esperar del Señor. Aprendamos a reconocer que Él es capaz a sanar los corazones destrozados, a vendar nuestras heridas. Alabemos y glorifiquemos a Dios cuando decimos: nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene al humilde y por el contrario humilla hasta el polvo al malvado. Por eso obremos bien y tengamos como lema en nuestra existencia esa bella frase síntesis, que pudiera ser un epitafio en la vida de Jesús, o pudiera ser un epitafio, un mensaje póstumo colocado en la lápida de nuestra tumba, que se diga de cada uno de nosotros: mientras conocí a esa mujer, ese hombre, a esa laica, ese sacerdote, reconozco una verdad: pasó su vida dando amor, pasó su vida sirviendo, pasó su vida consolando a los tristes, pasó su vida aconsejando, fortaleciendo a los débiles, pasó su vida haciendo el bien. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven,
estén los montes por bajar. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor.
hombres ciegos. Entonces se iluminarán y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán, nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto
prometido un Salvador. Tú has anunciado la liberación. Ven, 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 Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar. Ven, 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 Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos entonces se iluminarán, y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar. Ven, 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 Señor. Ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor. Ven
hombres ciegos, entonces se iluminarán. Reconocer que la gratuidad de Dios nos impone ser gratuitos en el anuncio del mensaje a los demás. Hoy tenemos que reconocer que todo lo que tenemos, muy en el fondo, no lo debemos solamente a nuestras capacidades o a una buena familia que hayamos tenido. Todo lo que poseemos en capacidades, talentos, dones, bienes, historia, en el fondo es pura gratuidad de Dios. Por eso, lo que con tanta abundancia hemos recibido gratuitamente del amor divino, entreguémoslo gratuitamente a los demás. Aprendamos a esperar del Señor. Aprendamos a reconocer que Él es capaz a sanar los corazones destrozados, a vendar nuestras heridas. Alabemos y glorifiquemos a Dios cuando decimos: nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene al humilde y por el contrario humilla hasta el polvo al malvado. Por eso obremos bien y tengamos como lema en nuestra existencia esa bella frase síntesis que pudiera ser un epitafio en la vida de Jesús o pudiera ser un epitafio, un mensaje póstumo colocado en la lápida de nuestra tumba, que se diga de cada uno de nosotros: mientras conocí a esa mujer, a ese hombre, a esa laica, a ese sacerdote, reconozco una verdad: pasó su vida dando amor, pasó su vida sirviendo, pasó su vida consolando a los tristes, pasó su vida aconsejando, fortaleciendo a los débiles, pasó su vida haciendo el bien. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35, hasta el capítulo 10, versículos 1 y del 6 al 8. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió con estas instrucciones: vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De joven, en las dinámicas del aula de clase en el colegio, a veces se nos invitaba a imaginar cuál sería el epitafio o la frase síntesis que quisiéramos que colocaran en la lápida de nuestra tumba una vez hubiéramos cumplido
la gran misión en nuestra vida. De alguna manera soñábamos, éramos jóvenes y los sueños de alguna manera son motores para vivir, para desarrollar la existencia. Soñábamos con un gran mensaje que hablara de la bondad y la nobleza de nuestros actos. Pues bien, de Jesús se afirma una bellísima frase que bien pudiera ser un epitafio que colocado en la lápida de su tumba hubiera perdurado por toda la eternidad. De él dicen los evangelistas esta sencilla frase: pasó su vida haciendo el bien. Cuando miramos el Evangelio de hoy, encontramos claramente las acciones concretas que respaldan esta afirmación de los Evangelios y que son una corta pero diciente síntesis de lo que es la vida de Jesús. Pasó su vida haciendo el bien. En efecto, el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo en el capítulo 9 y capítulo 10, nos habla cómo Jesús pasó su vida anunciando el reino de los cielos, curando enfermedades, mitigando los dolores de los suyos, compadeciéndose de su pueblo, porque vivían como ovejas sin pastor, sin una guía, sin una luz, de alguna manera como embotados, dispersos, distraídos, al garete de la vida, a lo que fuera resultando. Luego Jesús hace una invitación al grupo de sus discípulos, reconociendo que la cosecha, la mies es abundante, pero hay pocos trabajadores para cosechar. Por eso nos invita a que roguemos al Padre de los cielos para que envíe muchos trabajadores a su mies. Ciertamente podría entenderse este texto en un sentido vocacional y dirigido a pedir muchas consagradas, consagrados, muchos sacerdotes dedicados a la mies, la humanidad y al trabajo de evangelización. Pero este texto trasciende ampliamente el sentido vocacional, invita a todo bautizado, aquella persona que verdaderamente se experimenta hijo o hija de Dios, a reconocer la altísima misión de ser evangelizador, portador y anunciador del mensaje de Jesús, primero en su familia, luego con sus amigos, compañeros de trabajo y extraños, y siempre con la oración, con las palabras, pero sobre todo con el testimonio de vida. Nos dice el evangelista que Jesús a sus discípulos les da poder y autoridad para expulsar el mal de los hombres y curar toda enfermedad y dolencia. Y al final nos hace una advertencia: este regalo es don de Dios, es gratuidad de Dios. Por eso no podemos volverlo negocio, no podemos colocarle un costo económico. En el fondo invita no solamente a consagradas y consagrados, sino a los laicos de a pie y a los bautizados que sienten su llamado y la misión evangelizar, los invita